Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a la Jornada Técnica Virtual Edición 2021 con el tema Fallas comunes en accesorios subterráneos de media tensión en empalmes y terminales, la cual será presentada por TE Connectivity, socio estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Pedro Muñoz, Field Applications Engineer, a quien agradecemos por acompañarnos. Les recordamos que está totalmente prohibido reproducir, total o parcialmente, los contenidos o materiales presentados en esta sesión, sin consentimiento por escrito de la UNCE o del instructor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Como ya mencionó Magali, mi nombre es Pedro Muñoz Hernández, soy gerente técnico, el Field Application Engineer, ingeniero de aplicaciones en campo para lo que es la empresa TE Connectivity a nivel nacional, en todo México. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas fallas comunes a la hora de la preparación de los accesorios subterráneos, así como algunos pequeños tips de instalación para dar continuidad a este tema. Y posteriormente, pues vamos a hacer al final una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Pues vamos a hacer un pequeño vistazo de lo que es TE Connectivity para algunas personas que no nos conocen. Vamos a mencionar algunos puntos relevantes del área de TE Connectivity, en este caso Energy. Vamos a hacer un breve vistazo de lo que es un cable de media tensión y cuáles son sus partes. Recordemos que todos estos tipos de accesorios van instalados en un cable de características subterráneas de media tensión y es importante saber y siempre repasar cuáles son las partes de cada una cada una de las partes en este tipo de cables. Vamos a hablar acerca de preparación y cuidados que se deben de tener a la hora de hacer el pelado de la punta del cable, recomendaciones de instalación, y dentro de la parte de todo esto vamos a ver cuáles son esas pequeñas fallas comunes y cómo se presentan y qué es lo que podemos hacer para poder evitarlos. Como les había mencionado, un pequeño vistazo de lo que es TE Connectivity. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es crear un futuro más seguro, sostenible, productivo y conectado. ¿Esto cómo lo hacemos? Si ustedes tuvieron oportunidad de entrar a la plática anterior donde dimos un pequeño repaso, hablamos de algo similar de esto, pues tenemos productos que nos ayudan a proteger la fauna y la flora en las subestaciones, en nuestros equipos, así como también nosotros tenemos productos que también ayudan a la parte de la generación renovable, en este caso solar o eólica. Nosotros habilitamos redes inteligentes para un futuro más sostenible y pues construimos redes de energías más confiables con nuestros socios comerciales. Nuestro objetivo como socio de negocios es ser más valioso y que nos permita la conectividad y la fiabilidad en la red eléctrica. ¿Y cómo logramos esto? Con más de 2,500 empleados dedicados solamente a la parte de energía. TE Connectivity tiene varias ramas, dentro de estas tiene la parte de energía. Nosotros tuvimos ingresos globales de $703 millones en el 2019 y nosotros somos socios en más de 140 países. Así como nosotros trabajamos con todas esas empresas en el top, en el ranking mundial, en la parte de utilities, EPCistas, que son las firmas de ingeniería, y OEMs, que son empresas que se dedican a hacer otros tipos de equipos donde utilizan nuestros productos para poder complementarlos. Siempre les comento este tipo de anécdotas porque nos ha pasado y queremos dejar un mensaje claro aquí. Nosotros como empresa somos TE Connectivity, pero algunos de ustedes nos conocen como Raiken, por ejemplo, que es una de nuestras marcas fuertes, al menos aquí en México, para nuestros productos que son terminales, empalmes y codos para la parte de conexión y desconexión de switchgears. Y es importante
que ustedes recuerden este tipo de marcas que cuando ustedes las encuentren, por ejemplo, Crompton Instruments, Utilux, Bowtron EMP, AMP, Simel, Raychem y Axicom, ustedes encuentran estas marcas y estén seguros que pertenecen al mismo grupo al cual pertenece esto que es TE Connectivity. Antes se llamaba Tyco, pero ahora por cuestiones comerciales tiene el nombre de TE Connectivity, que significa Tyco Electronics por sus siglas. Y siempre les comento este tipo de anécdota que en una ocasión, pues son dos anécdotas que siempre les hago mucho hincapié. Fui a dar un entrenamiento a un área usuaria y me presento con el ingeniero que nos iba a atender y me pregunta a mí, ¿y qué marca representas? TE Connectivity. Esa marca yo no la conozco. Ah, bueno, usted conoce Raychem. Esa marca sí la conozco. O en otra ocasión que nos habla uno de nuestros clientes y me dice, oye, ¿sabes qué? Me están rechazando los conectores porque la caja dice TE Connectivity, no dice Raychem. Entonces, ustedes no cometan ese tipo de errores, al menos cuando yo me presente con ustedes, cuando haya pasado esta pandemia y yo les diga, bueno, yo represento la marca TE, ustedes identifican, ah, claro, por supuesto, conozco su marca Raychem, conozco su marca Utilux, AMP o RPG. Ustedes se sientan en la confianza de utilizar esos productos porque pertenecen al mismo grupo y mantienen siempre la misma calidad que ustedes conocen. Es importante saber que al menos nuestros productos pueden caber en cualquier parte del sector eléctrico. Llámese desde el punto de vista de la generación, la transmisión, distribución, el usuario final. Para la parte de generación, ya le habíamos mencionado la parte de renovables, otra parte de la industria, ya la parte de minería, oil and gas, la parte de trenes subterráneos, el metro en este caso, obviamente instalaciones subterráneas. En cualquier parte del sector eléctrico nosotros podemos encontrar alguna solución que nosotros podemos ofrecer. Así como también un respaldo a nivel global que nosotros tenemos para poder dar soluciones, experiencias. Ahorita en este momento yo estoy dando la cara por la empresa TE Connectivity, pero detrás de mí puede existir una persona, un especialista que nos pueda apoyar desde Estados Unidos, Alemania, Brasil, China, la India, de cualquier parte del mundo que nos pueda dar una solución para que nosotros aquí de manera local podamos darles un mejor servicio. Vamos a hablar hoy enfocadamente a la parte de accesorios subterráneos, pero no está de más mencionarles y recordarles que también contamos con otros tipos de productos como son apartarrayos, protecciones o aislamientos para la vida silvestre que se pueden colocar en la parte de la subestación, mangas termocontráctiles, aisladores tipo poste, en la parte de conexiones para accesorios o conectores para la parte de las tierras. Tenemos también terminales en alta tensión, empalmes en alta tensión y medios de sujeción para los cables de alta tensión también. Así como lo que les mencionaba, dispositivos que nos pueden ayudar a proteger los equipos. Voy a poner mi apuntador. Para proteger los equipos en las subestaciones, que nosotros le llamamos productos WAP, que son productos pro fauna. Ya entrando en la parte de la materia, vamos a hablar un poquito acerca de las capas del cable. Como les había mencionado, tal vez la mayoría ya conoce las partes de un cable de media tensión, pero como les había mencionado, no está de más hacer un repaso general de cuáles son estas capas. Nosotros no somos fabricantes de cable, pero es nuestra responsabilidad saber cuáles son las capas y para qué sirve cada una de ellas para poder hacer una selección adecuada y saber que nuestros accesorios siempre tienen que replicar todas las capas completas de un cable de media tensión. Para que ustedes puedan hacer la selección de un cable de media tensión o podamos hablar el mismo idioma con cualquier otra persona en una instalación, a la hora de hacer la solicitud de un cable, siempre vamos a empezar de la parte central hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a decidir primero la parte de un conductor. El conductor puede ser de cobre o de aluminio. Al menos hasta el momento no existe otra tecnología para la parte del conductor que se pueda utilizar para la conducción de energía, más que cobre o aluminio. En la parte de cables de media tensión, si alguien conoce alguna otra, pues bienvenido para que nos pueda compartir.
ya sea al final o al final de la presentación, o me mande un correo para que pueda buscar más acerca de esa información. Pero lo que se sabe actualmente, los fabricantes de cable utilizan cobre o aluminio. Para un cable de media tensión, cuando llega a un nivel de tensión de 2000 volts o 2 kV, se le debe de colocar una pantalla semiconductora sobre el conductor. Esta pantalla semiconductora sobre el conductor está hecha a base de carbono, un polímero reticulado que va extruido encima del conductor, que va a operar por encima de los 2000 volts, y esta me permite uniformizar el campo eléctrico alrededor del conductor. ¿Esto por qué lo hace arriba de los 2000 volts? Si nosotros miramos la parte del conductor, aparentemente, ¿qué forma tiene? Tiene una forma redonda, circular, pero si nosotros nos acercamos más y más cerca de la parte del conductor, nos vamos a dar cuenta que existen ciertos huecos alrededor de él que no alcanza a ser completamente redondo. Esos huecos les llaman intersticios. Estos intersticios, cuando quedan expuestos, si yo le colocara solamente la parte del aislamiento, esos huecos no van a alcanzar a ser rellenados y van a contener aire. Este aire se va a vencer su rigidez dieléctrica y va a generar un esfuerzo eléctrico que se puede llevar a la parte del aislamiento, y cuando este esfuerzo sea más constante, va a reventar o va a empezar a dañar la parte del aislamiento. Para poder evitar ese fenómeno, se le coloca esta semiconductora alrededor del conductor para, una, rellenar los huecos, y otra, uniformizar el campo eléctrico que hay en esa zona. Entonces, este tipo de semiconductora la debe llevar el cable cuando va a operar por encima de los 2000 volts. Posteriormente viene lo que es el aislamiento. El aislamiento, a título personal, la parte más importante de un equipo eléctrico, llámese cualquier tipo de equipo eléctrico, ya sea un transformador, ya sea un motor, en este caso un cable, la parte más importante siempre es la parte del aislamiento. Entonces, estos aislamientos debemos de ser muy precavidos de qué tipo de aislamiento seleccionar. Si ya un equipo ya está diseñado, debemos de darles mantenimiento o tener ciertos cuidados sobre este aislamiento, porque es lo que le va a dar vida a nuestro equipo. Por ejemplo, si nosotros no cuidamos un nivel del aislamiento, en este caso un transformador que viene con aceite papel, yo no cuido los niveles de este aceite, pues las distancias entre partes vivas dentro de un transformador, pues se van a ver afectadas. Entonces, yo no cuido el aislamiento, yo voy a dañar mi equipo. Al igual que un motor, si yo no cuido la parte del aislamiento, los devanados, también voy a tener un problema. Ahora, para los cables no es una excepción. La parte de los cables y los accesorios subterráneos que van a ir instalados con ellos, se deben de tomar en cuenta este tipo de aislamientos y darles el debido cuidado que se merece. En el cable podemos encontrar, al menos lo que utilizamos para cables es XLP con XLPRA o EPR. Esos son los aislamientos que podemos encontrarnos. Las personas que viven tal vez en la parte central de México pueden encontrar también cables que son de aceite papel, ¿no? Estos tipos de cables ya están siendo obsoletos, están cambiando en algunas ocasiones, pero a veces se mantienen y se tienen que hacer empalmes para poder migrar de un cable que es con características de aceite papel a cables secos con estas características. Este tipo de aislamientos debe de operar a temperatura, debe de operar de operación normal a 90 grados, 130 en emergencia y 240 en cortocircuito. Todos los cables deben de tener esos valores de temperatura. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque mi accesorio que yo voy a instalar, ya sea una terminal, ya sea un empalme, ya sea un codo, debe de cumplir con estas normativas en cuestión de la temperatura. Otra de las cosas que también se debe de considerar es que los aislamientos vienen con un nivel de aislamiento que se le llama, es un porcentaje, que esto puede ser del 100 o el 133%. ¿Por qué lo comento esto? Porque dependiendo también de este porcentaje, este nivel de aislamiento, eso varía el espesor de este aislamiento. Y es importante saber cuál es ese espesor o cuál es este nivel de aislamiento para poder hacer la selección adecuada de un accesorio.
Posteriormente viene lo que es la capa semiconductora sobre el aislamiento. ¿Esta para qué te sirve? Es algo muy similar a la primera. También te ayuda a uniformizar el campo eléctrico que va a haber posteriormente cuando un cable sea energizado a más de 5,000 volts. Cuando un cable está energizado a 5 kV, van a existir líneas de flujo, líneas de campo eléctrico alrededor del aislamiento, que si yo no le coloco esta pantalla semiconductora sobre el aislamiento, estas líneas van a buscar una referencia a tierra. Y esta referencia a tierra, si no lleva esta pantalla, puede ser la misma tierra, porque estos cables son de manera subterránea, puede ser algún equipo cerca o puede ser una persona que se encuentre cerca y esto va a recibir una descarga. A la hora de que yo le coloco esta pantalla semiconductora, yo uniformizo alrededor de todo el aislamiento esa concentración de esfuerzo eléctrico y no va a ser puntual en uno de los espesores del aislamiento. Y si esto ocurriese, va a generarse una degradación del aislamiento que por consiguiente va a llevarlo a la falla. Otra cosa que tenemos son pantallas metálicas que nos permiten hacer un blindaje electrostático y también nos permiten hacer un aterrizamiento dependiendo de la configuración del circuito. Estas pantallas metálicas pueden ser de alambres, de cintas, combinación de las mismas, o pueden ser de alambres de neutro concéntrico. Los alambres de neutro concéntrico son alambres más gruesos que te permiten tener una mayor capacidad de conducción de corriente o al cortocircuito. Algunos cables se fabrican también con características especiales y pueden llevar tal vez algún blindaje metálico en aluminio, ya sea una pantalla soldada longitudinal, que eso es más común para la parte de alta tensión, pero puede existir algún cable que tenga estas características. Posteriormente, dependiendo también de la complejidad o de las características particulares del cable, pueden llevar una armadura metálica, ya sea engargolada, ya sea de plomo, ya sea de alambres de acero para poderle dar una mayor resistencia mecánica. Y al final viene lo que es la cubierta, que yo hago mucho hincapié siempre en esta parte. Algunas personas cometen el error de mencionar que la cubierta es el aislamiento del cable. En el caso de un cable de media tensión, el aislamiento no es la cubierta. Y luego te hacen una solicitud donde te dice, oye, necesito un cable de aislamiento rojo de 35 cables. No, están hablando tal vez de la cubierta. La cubierta al menos lo que manejamos en México para la parte de distribución es rojo, que es color rojo, que es PVC, o negro con 3 franjas rojas, que es polietileno de alta densidad. Algunas características especiales que se pueden encontrar es que el cable sea completamente negro, ya sea en la parte industrial, o el cable sea de color amarillo, que eso también es muy común utilizado en la parte del metro, en la parte de cables en industria también es algo común, en la parte de Pemex también se puede utilizar ese tipo de cables. Me ha tocado ver cables de color azul, por ejemplo, con cubierta en color azul, eso dependiendo las características al cual esté especificado ese cable. Entonces, esto es muy importante saber todas estas capas. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en sitio, yo reviso el instructivo de la instalación de estos tipos de accesorios y me dice, retire por favor la cubierta del cable. Entonces yo ya sepa que la cubierta es completamente retirar la primera capa del cable. Retira la semiconductora. Si yo me quedara corto semiconductora, oye, espérate, ahí tiene el cable 2 semiconductoras, sobre el conductor o sobre el aislamiento. Retire la semiconductora sobre el aislamiento. Entonces, yo estoy hablando el mismo idioma para la parte de la instalación de cables, o yo necesite dar una respuesta remota a alguien y esa persona sepa cuáles son estas capas. Otra de las características que tienen estos cables que se debe de considerar es cuál es el calibre del conductor. Es muy importante. Se está manejando al menos también equipos que vienen de Europa y vienen con designación en milímetros cuadrados. Aquí lo que conocemos en México son en AWG y KC1000. Entonces también debemos de saber esa relación que hay. Otra de las cosas que también se debe de considerar es el nivel de tensión. Lo que se manejan son al menos 5, 15, 25, 35 kV para la parte de media tensión.
Algunos parques solares se piden características de 36 kV porque son nomenclaturas europeas, como es lo que tenemos aquí en las imágenes, que se puede hacer ya sea por norma IEC o norma IEEE. Lo que comúnmente utilizamos nosotros son normas nacionales que están basadas en normativas IEEE, pero algunos equipos vienen con indicaciones o nomenclaturas de acuerdo a normativas IEC. Entonces, no nos confundamos con eso, al menos los sistemas que utiliza aquí la red nacional son 5, 15, 25 y 35 kV, que esos son tensiones máximas. Alguien puede decirme, no, espérate, yo conozco que son 13.8, 23 y 34.5. Sí, porque esas son las tensiones nominales que maneja el sistema. Entonces, para que tengamos visto todos estos panoramas y nosotros podamos hacer la selección de estos accesorios. Y última cosa, y lo hago hincapié en lo último para la selección, en este caso de un accesorio con base al cable de media tensión, es el diámetro sobre el aislamiento del cable. Eso es algo muy importante que se debe de considerar para poder hacer la selección, porque con base a eso es que yo voy a hacer la selección de mi accesorio adecuado para que pueda abrazar todas las capas del cable y pueda controlar el esfuerzo eléctrico en el mismo. Porque cuando yo retiro todas las capas, lo vamos a ver más adelante, se van a ver fenómenos que el accesorio tiene que ser capaz de mitigar y controlar a la hora de que esté instalado. Nuevamente les repito, nosotros no somos fabricantes de cables, pero es importante que nosotros sepamos todo esto para poder hacer la selección y sepamos también por qué es que ocurren algunas de las fallas en el cable o en los accesorios y poder evitar este tipo de cosas o este tipo de incidencias. Vamos a hablar un poco acerca de la preparación y los cuidados que se deben de tener para un cable. Y primero que nada, vamos a hacer conciencia nosotros. ¿Cómo vamos a hacer conciencia en el día de hoy, en este caso, en esta presentación? Viendo cuáles son las principales causas de fallas en accesorios subterráneos. Al menos esta gráfica es de una utility, de algunas utilities en Estados Unidos, pero esto no es desconocido para todo el mundo. Esto no es extraño para nosotros. Vamos a ver nuestra gráfica, te empieza a mencionar el 1% es por cuestiones de contaminación. Bueno, tal vez eso es inherente a la parte del diseño del accesorio. Un daño mecánico todavía sigue siendo el 1%. Menciona también aquí falla de mantenimiento. Bueno, tal vez el área usuaria no les da mantenimiento y entonces esto repercute tal vez en el 2% en las causas de fallas en accesorios subterráneos. Te menciona otro 2% que es la sobrecarga, ¿no? Bueno, tal vez pues el sistema no lo están balanceando, no lo están equilibrando, entonces pues hay una falla sobre el accesorio que es por sobrecarga. Pues algún evento extraño que haya pasado en el sistema es el 3%, humedad, lo mencionan aquí que es el 4%, corrosión en la terminal, bueno, pues es un 4%, sobrecalentamiento es el 4%, no es algo que sea tan impactante, todavía se representa el 4% de todas las fallas que existía en esta utility por parte de calentamiento, envejecimiento, que tal vez esto pues es también por constitución del diseño, de los materiales que tiene el accesorio, pues representa el 6%. Ya aquí ya se incrementa que del 10% representa una falla en el dieléctrico, una ruptura en el dieléctrico. Problemas de manufactura, el 14%, eso es inherente a mí como fabricante, tal vez pues de 1000 que se fueron, de 1000 terminales, una fue la que falló y les tocó a ustedes, pues se puede dar el caso que sí hay algún problema de manufactura, ¿no? 14%, pero la parte azul, que representa el 49%, que es casi la mitad de todo este grupo de fallas, es por una mala preparación, un mal trabajo de mano de obra y que representa casi la mitad de las fallas que hay en los accesorios. Muchas de las personas cuando hacen la instalación y hacen las pruebas antes de poner en marcha, mencionan, nosotros hacemos las pruebas para evaluar el desempeño de los accesorios, ¿no? Pues sí, porque eso es lo que ustedes le están metiendo mano en ese momento
cuando hacen la instalación, el cable ya está fabricado y ahí lo tenemos, ¿no? Pero necesitamos colocarle esos accesorios, ya sea las terminales, un empalme, un codo. Yo estoy evaluando en ese momento los accesorios. Pero hay ocasiones en donde también hay fallas en el producto, como es el cable en este caso. Pero se evalúa esta mano de obra con que se realiza la instalación de estos accesorios. Y nuevamente les repito, y por eso les decía, conciencia, vamos a hacer conciencia en eso, porque la mitad de estas fallas, casi la mitad de estas fallas, es por una mala preparación de estos accesorios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo les mencionaba cuáles son las partes de un cable de media tensión, porque cumplen con una función como tal. Si yo no retiro estas capas, el cable está trabajando con estas características, controlando el esfuerzo eléctrico, aislando, conteniendo ahí la energía, pero yo necesito hacer una conexión a estos cables. Necesito unir dos cables, necesito conectar un transformador con un accesorio específico. Entonces yo necesito retirar las capas del cable para poder hacer conexión de este tipo de accesorios. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que yo debo de tener para poder hacer el retiro de estas capas? Principalmente estos cortes. Cortes longitudinales y transversales. Yo primeramente necesito retirar lo que es la cubierta del cable. Principalmente si es un cable en PVC, es relativamente sencillo retirar la parte de la cubierta. Pero si es un cable de polietileno de alta densidad, la cosa ya se complica. Necesitas tal vez una herramienta adicional o tal vez una navaja, lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo retiro lo que es la primera parte, que es la cubierta, y me quedan expuestos la pantalla metálica. Yo voy a utilizar esa pantalla para poder hacer el aterrizamiento o conectar la terminal a un sistema de tierras. Posteriormente me queda la parte de la semiconductora sobre el aislamiento. Esta es una de las partes críticas a las cuales se le tiene que poner mucho ojo y mucho cuidado para poder retirar la parte de la semiconductora y dejar el aislamiento expuesto. Y nuevamente hago hincapié, cuidar estos cortes. Al menos el corte que se necesita hacer aquí en la parte de la semiconductora tiene que ser completamente recto. Y eso lo logramos, ya sea, hay gente que utiliza navajas o herramienta adecuada o especializada para poder preparar puntas en cables de media tensión. Ya que yo tengo expuesto lo que es mi aislamiento, yo tengo que retirar lo que es el aislamiento para poder exponer el conductor y hacer la conexión, ya sea de un conector, una zapata, dependiendo del tipo de accesorio que yo vaya a poder a instalar. Entonces, aquí el mensaje es cuidado con los cortes longitudinales y transversales. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza a ocurrir la falla. Ahora, para el retiro de estas capas, yo les he mencionado, necesitan una herramienta especializada, pero hay gente que prefiere utilizar navajas para hacer esta preparación, ya sea porque es su costumbre, son más hábiles con estas o pues no se tiene el recurso en la compañía para tener una herramienta especializada. Todo eso es válido, pero nosotros siempre recomendamos que se utilicen herramientas especializadas para poder hacer el retiro de todas estas capas. ¿Y por qué nosotros hacemos este tipo de recomendación? Porque a veces se pierde, es más que nada es por actitud. Si nosotros no vamos al 100 en ese momento y estamos utilizando la navaja no es tan precisa como una herramienta especializada para poder hacer todos estos cortes. Hay otras personas que utilizan también hilos de cáñamo, hilos acerados para poder hacer estos cortes, pero pues algunas veces es más tardado o depende también de la habilidad y algunas ocasiones de la condición de la gente, y me refiero a condición física para poder hacer estos cortes, porque quien ha tenido oportunidad de hacer preparaciones de punta con este tipo de hilos, se sabe que es algo pues cansado hacer, estar haciendo y jalando el hilo de cáñamo o el hilo acerado. Entonces, el mensaje aquí es, utilicemos herramientas adecuadas. Me pasó en una ocasión que estábamos en un entrenamiento, yo le presté mi herramienta a una persona que estaba tratando de utilizar la herramienta,
se desesperó esta persona, botó la herramienta a un lado y agarró, sacó su navaja y inmediatamente hizo la preparación de la punta. Yo creo que más rápido de lo que lo hubiese hecho con una herramienta. Sí, hay gente que tiene más habilidad con una navaja y desprecia las herramientas porque dicen, no, es que a veces a mí me queda peor la preparación con la herramienta que con la navaja. Sí, pero como todo en la vida, se necesita práctica. Necesitas hacer preparaciones, necesitas practicar y necesitas agarrar la habilidad para poder utilizar la herramienta. Al menos lo que te comenta la Comisión Federal es que si tú eres un instalador de accesorios y no tienes herramienta para poder hacer la preparación de la punta a la hora de instalar los accesorios, yo no te voy a aprobar la obra. Tú debes de tener una herramienta adecuada para poder hacer esto. Si esto lo hacen de manera privada, pues tal vez si les permitan o no sean tan exigentes en ese caso. Depende también la empresa. Si usted es instalador, si usted es área usuaria, yo le preguntaría, ¿qué preferiría? ¿Que usted me contrate a mí como instalador y yo lo haga con navaja? Tal vez usted tenga mi confianza, pero no sé cómo usted vaya a querer que yo prepare esta instalación si yo tengo una herramienta que me hace ver también más profesional y haga trabajos más profesionales que utilizar la navaja. No estoy menospreciando a quien hace la preparación con la navaja, pero como les había mencionado, se corre el riesgo de tener estos errores humanos que representan nuevamente el 50% de la estadística en fallas en accesorios subterráneos. Otra de las cosas que se deben de considerar, desafortunadamente, yo no estoy dándoles este entrenamiento en vivo, porque siempre les haría esta pregunta. Alcen la mano quien dice que se debe de lijar el cable cuando se haga una preparación. Levanten la mano los que digan que sí, levanten la mano los que digan que no. Y yo les contestaría, depende. Si yo hice una preparación de punta y yo no tengo ningún corte sobre el aislamiento, no tengo que los alambres estén marcados sobre el aislamiento, porque eso también se puede dar el caso. En un cable minero, los cables que van conectados a los motores son cables DPR y vienen con una pantalla metálica similar a la que utilizan los cables coaxiales. Y esa pantalla metálica se adhiere a la capa del aislamiento. Entonces, cuando tú vas a hacer la preparación de la punta para una terminal o para un empalme, debes de quitar todas esas imperfecciones y tienes que lijar. Cuando yo no raye este aislamiento o no tenga estas características, yo no tengo por qué lijar el cable. El cable, si ustedes lo tocan y hacen una buena preparación, el cable se tiene que sentir completamente liso. Yo no tengo por qué lijar el cable. Pero si yo hago un rayado o también se puede dar el caso que exista semiconductora adherida sobre el aislamiento, en esos casos yo voy a verme la necesidad de hacer el lijado sobre la superficie del aislamiento. ¿Cómo voy a hacer el lijado del aislamiento? Pues yo voy a hacerlo como si estuviera boleando unos zapatos. Quien ha tenido oportunidad de ver a los boleros, agarran su franela con ambas manos y empiezan a presionar el zapato. Lo mismo vamos a hacer con la parte del aislamiento. Vamos a agarrar nuestra lija, que tiene que ser de grano 120 o menor, de óxido de aluminio. No me agarren una lija de esmeril o una lija para madera. Tiene que ser con estas características. Yo agarro esta lija y empiezo a lijar la parte dañada, pero es importante que nosotros lijemos todo el aislamiento. Si nosotros ya nos vamos a aventar a hacer el lijado porque ya no nos quedó de otra, porque yo no puedo preparar otra punta porque no tengo suficiente coca en el registro, no tengo suficiente cable y ya me voy a aventar a hacer el lijado, se tiene que hacer con estas características. Y se tiene que lijar todo el aislamiento, aunque yo no haya dañado todo el aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento tiene un espesor. Y ese espesor, si yo lo debilito o lo hago más delgado de uno de los extremos, ese va a ser susceptible a que pueda ocurrir una falla. Entonces, para uniformizar el campo eléctrico alrededor de todo el aislamiento, debo de lijar todo el aislamiento del cable. Nuevamente repito, si yo no hice ningún corte, yo no tengo por qué lijar el cable. Si yo tengo suficiente cable,
y yo dañé el aislamiento, les recomiendo también corten esa punta y preparen otra. Tratar de evitar lo más que se pueda lo que es el lijado. ¿Por qué? Porque quien ha tenido oportunidad de hacer el lijado en un cable XLP, sabrá exactamente que el lijado queda espantoso. Pero para poder evitar eso, ustedes, es una recomendación también que les puedo hacer, ya después ustedes lo van a averiguar, agarren la lija de la parte de atrás y pásenle una sola vez alrededor de todo el aislamiento para poder agarrar un pulido y que nuevamente te quede liso completamente. Pero esas son cosas que uno aprende en campo. No son cosas que tal vez vengan en instructivo de instalación, porque eso es parte de la preparación de la punta del cable. Entonces, si ustedes tienen duda de esto, agarren un pedazo de cable de aislamiento, un pedazo de cable de media tensión, descubran todas las capas, lijen con esta lija de grano 120 de óxido de aluminio, lijen con la parte del abrasivo y se darán cuenta cómo queda el cable. Y posteriormente le dan la vuelta a la lija y hagan la misma operación y se darán cuenta cuál va a ser el acabado que este va a tener. Tal vez alguno de ustedes ya ha tenido oportunidad de hacer eso. Es como si fuera voltear la lija es como si yo puliera y tuviera un grano muy, 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 muy pequeño. Entonces, esto es un tip que yo les paso. Insisto, esto no lo pueden ver en un instructivo porque son experiencias que uno va adquiriendo conforme va yendo a instalaciones en campo. Nuevamente, si ustedes pueden evitar el lijado, evítenlo. ¿Qué es lo que? Algo muy importante en la parte de instalación de accesorios subterráneos es la parte de la limpieza. La parte de la limpieza es tan importante como actualmente nosotros tenemos que lavarnos constantemente las manos porque nos podemos contagiar de COVID. O nosotros, antes de ir a comer, tenemos que lavarnos las manos porque empiezan a llegar enfermedades estomacales. Para la parte de los accesorios, no es la excepción. Es muy importante mantener siempre la limpieza a la hora de hacer la preparación de las puntas. Yo, que voy a ser instalador y tal vez yo me encuentro agarrando grasa, tierra, yo debo de mantener un área limpia en la zona donde yo voy a hacer la instalación. Mucha gente tal vez va a decir, la gente que se dedica a la parte de instalación, oye, si yo estoy en un registro, ahí luego no hay limpieza. Oye, yo estoy en un lugar, en la parte de la transición aéreo-subterránea y en la parte de arriba necesito hacer la instalación y yo estoy sudando. Imagínense que yo estoy en Mexicali con un calorcito como los que se siente en esa zona y yo estoy sudando y debemos de tratar de mantener lo más que se pueda la parte de la limpieza en cuestiones de nuestras manos, en cuestiones de nuestro sudor, en cuestiones del polvo que hay alrededor, la contaminación. Todas esas cosas tenemos que tratar de controlar lo más que se pueda para poder hacer la instalación de estos tipos de accesorios. Otra cosa, cuando yo voy a hacer la instalación del accesorio, yo tengo que limpiar el aislamiento del cable. Son cosas que tal vez ustedes van a mencionar y dicen, eso es obvio, ¿no? Eso nosotros ya lo sabemos. Hay personas que lo brincan o se les olvida o lo pasan desapercibido o no le dan la importancia. ¿Por qué tenemos que limpiar el aislamiento? Si ustedes recuerdan, encima del aislamiento existía una capa semiconductora sobre este mismo. Y en algunas ocasiones se quedan residuos de esta parte semiconductora sobre este aislamiento. O cuando ustedes preparan la punta y no lo hacen toda la preparación de manera más rápida y eficaz, pues los contaminantes de alrededor son los que nos van a jugar en contra. Entonces yo tengo que hacer la limpieza del aislamiento. Esa limpieza del aislamiento, ¿cómo la voy a hacer? Yo necesito solvente dieléctrico, paños que contengan estos solventes dieléctricos, porque estos solventes dieléctricos, como su nombre lo dice, dieléctrico es aislamiento. Estos solventes dieléctricos me van a permitir hacer una limpieza sobre el aislamiento y no me lo van a degradar. No van a degradar el aislamiento. ¿Qué otra cosa? Oye, ¿sabes qué, Pedro? Nosotros no tenemos esos solventes dieléctricos. Pues se nos acabaron, no los hemos conseguido.
¿Qué podemos utilizar para poder hacer la limpieza de este tipo de aislamiento? Se puede utilizar alcohol isopropílico. No utilicen alcohol etílico, eso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene mayor cantidad de carbonos y tienen, aparte, tienen mayor cantidad de agua, el alcohol etílico, por ejemplo. Entonces, el agua es un conductor, no nos va a servir y además el alcohol isopropílico se volatiza más rápido con respecto al alcohol etílico. Mucho menos utilicemos alcohol de caña, ¿eh? No utilicemos tampoco ninguna grasa, ningún solvente, ni thinner, ni gasolina, nada, nada, nada que no sea un solvente dieléctrico o alcohol isopropílico. Si ustedes no tienen estos paños con estos solventes dieléctricos y van a utilizar el alcohol isopropílico, utilicen paños que no dejen pelusa. Al menos ahorita la tecnología que se tiene para eso es una fibra, paños de microfibra. Esos no dejan pelusa y se pueden utilizar sin ningún problema. Recuerden, paños que no dejen pelusa sobre el aislamiento. Una de las cosas que también es muy común, cuando nosotros hacemos instalaciones de este tipo de accesorios, existen muchos residuos. Digamos que tal vez el liner, que la bolsa, que la caja de cartón, que el separador, que el cordón. Y cuando nos damos cuenta y estamos en un registro y ya instalamos 3 empalmes, estamos envueltos de tanto desecho que nosotros no seguimos un orden. Entonces, la misma caja donde viene el accesorio, tranquilamente la puedes utilizar como para poder dejar todos esos elementos que tú ya no vas, que vas a ir desechando del accesorio. Entonces, tal vez esto es más por actitud de cada uno. Oye, pero tú eres el fabricante de accesorios, ¿no? ¿Cómo que estás dando este tipo de recomendaciones? Porque, por lo mismo, porque hemos estado en diferentes tipos de instalaciones y a veces se nos olvida. Y cuando vemos ya tenemos un lago de estos desechos alrededor de nosotros. Y otra cosa muy importante, tenemos que verificar el instructivo, que eso también lo vamos a ver más adelante, para ver cuál es el tipo de herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la instalación. Siempre hago esta pequeña broma cuando a mí me falla algo, ya sea el internet o la presentación, y siempre les hago la pequeña broma de decirles, bueno, ¿quién ha estado en una instalación en campo donde no haya habido algún contratiempo? Eso no existe, no existe. Siempre se me olvidó esta herramienta, se me rompió esto, se me acabó el gas, no ha llegado esto, no ha llegado el otro. Siempre existe algo, porque eso es algo normal. Es algo normal. Por mucho que tengamos nuestro checklist, tenemos esto, esto y esto y esto y esto, siempre salen algunos contratiempos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ir minimizando esos contratiempos en la medida de lo posible que estemos preparados. Y aquí, hablando de la parte de herramienta, el orden de todos estos desechos y la parte de tener la herramienta adecuada para poder hacer la instalación es algo muy, muy importante. Bueno, hablamos acerca de ciertas recomendaciones y vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos de los esfuerzos eléctricos que existen en estos cables de media tensión. Habíamos hablado un poco la vez pasada y ahorita vamos a profundizar un poquito más. Habíamos comentado al principio de la presentación que para poder hacer la instalación de un accesorio, yo necesito retirar las capas del cable. Aquí nosotros podemos ver cómo estos esfuerzos eléctricos son uniformes alrededor del aislamiento. Yo tengo esta pantalla semiconductora sobre el aislamiento, tengo mi aislamiento y si se dan cuenta, aquí está la pantalla semiconductora sobre el conductor, cubriendo todos estos huecos, uniformizando el campo eléctrico, que son estas líneas de fuerza que tiene alrededor del aislamiento. Y entonces aquí con el cable están controlados. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy a hacer la preparación de una punta para poder hacer la instalación de estos accesorios? Yo retiro la semiconductora, ya es removida, con la herramienta adecuada, con la preparación adecuada, con la habilidad que se tiene para poder hacer ese tipo de accesorios, de estas preparaciones, pero va a haber un esfuerzo eléctrico que va a irse a la zona más cercana a tierra. Recuerden lo que les había mencionado, cuando yo
retiro la capa semiconductora sobre el aislamiento, me ayuda a uniformizar el campo eléctrico alrededor del cable, en este caso del aislamiento, pero yo la retiro y estas van a buscar una referencia tierra. La referencia tierra más cercana que va a tener el cable, en este caso, es este borde de la semiconductora. Entonces, aquí estas líneas, pues se van a ir al aire o a la parte del aislamiento, pero estas tres, como se ve aquí de manera más didáctica la imagen, van a ejercer la fuerza. Esta no es lo mismo que una esté repartida alrededor del aislamiento que tres vayan sobre el mismo lugar en esta zona. Entonces, aquí se va a generar una pequeña descarga. Esa descarga, conforme pasa el tiempo, va a llegar a degradar el aislamiento y por consiguiente va a romper y dañar el aislamiento y llevar el cable a una falla. Para que yo pueda evitar esto en un cable, yo necesito controlar ese esfuerzo eléctrico. Ese esfuerzo eléctrico que me va a generar estas líneas equipotenciales en este borde de la semiconductora que, como les había mencionado en un principio cuando estábamos hablando acerca de la preparación de la punta, es muy importante hacer los cortes rectos en esta zona. Porque si yo no tengo un corte recto, ya sea que tenga un corte, ya sea ondulado o con una protuberancia en esta zona, pues yo voy a acercar más, voy a incrementar este efecto por tener estas imperfecciones en el corte de la semiconductora. Es algo muy, muy importante. Y aquí lo podemos ver en esta imagen de la derecha, lo que les mencionaba, estas líneas equipotenciales, estas líneas de flujo eléctrico. Aquí ustedes pueden ver un porcentaje que se va a 100, 80, 60, 40 y 20, que representan el porcentaje de la tensión a la cual está operando este cable. En este caso, que puede ser 5, 15, 25, 35. Yo tengo el 100% en el conductor y en teoría, conforme yo me voy alejando del aislamiento o la pared va siendo más gruesa, esta tensión va a llegar a ser el 0%. Y esas líneas van a verse uniformizadas con esta pantalla semiconductora sobre el aislamiento. Nuevamente, yo retiro, preparo la punta y yo no tengo algo que alivie este esfuerzo eléctrico, que en este caso es el 10%, se va a generar una descarga parcial sobre la semiconductora que va a ir afectando el aislamiento hasta degradarlo y llevarlo a la falla. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito un control del esfuerzo eléctrico para poder mitigar estos esfuerzos que se van a ver presentados en el cable una vez que yo haya retirado las capas. En este caso, nosotros vemos un método que se llama método geométrico por la geometría que tiene en forma de un cono. Por eso es que a las terminales, algunas personas les dicen conos de alivio, por la forma que adquieren cuando se hacían este tipo de preparaciones de terminales, como si fueran un cono a base de cintas. Eso se quedó y ya las primeras tecnologías ya premoldeadas mantuvieron estos mismos diseños cuando se fue y ya se han ido mejorando este tipo de tecnologías para no hacerlo solamente por método geométrico. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Si se dan cuenta, ya estas flechas ya no van a llegar a la parte de la semiconductora en esta zona, sino se van a ir repartidas sobre este cono de alivio para poder uniformizar el campo eléctrico en esta zona y evitar el esfuerzo eléctrico puntual en la parte de la semiconductora. Vimos la imagen, las diapositivas pasadas, donde veíamos el cable sin la pantalla semiconductora y ya ese 10% que habíamos visto ya no llega a la parte de la semiconductora del cable, sino se va uniformizando alrededor de todo el aislamiento del cable, de todo el cono de alivio y este 10% se va hacia el aire ya uniformizado para que no haya un efecto de descarga sobre la semiconductora. Así es como se ven cualquier tipo de accesorio que tenga un método de control de esfuerzos eléctricos por método geométrico. Este es un principio que se tiene para este tipo de accesorios. Como les había mencionado, al menos nosotros tenemos 3 tipos de tecnologías para poder aliviar esos esfuerzos eléctricos, que es
el control de esfuerzos eléctricos por método geométrico, el que es por método de impedancia, que es un tubo termocontráctil que uniformiza o reparte todas estas tensiones para que pueda generarse ese alivio, ese control del esfuerzo eléctrico sobre el aislamiento y no se incida sobre la semiconductora. Y otro que es por métodos de control de esfuerzos por métodos no lineales, que utilizan materiales a base de óxidos metálicos para poder recortar esa tensión, que es una tecnología similar a la que usan los varistores en un apartarrayos. De esta manera, se controla el esfuerzo eléctrico en el cable para poder hacer instalación, ya sea de una terminal, ya sea de un empalme o ya sea de un codo para conexión y desconexión de un switchgear o un transformador. ¿Por qué comentamos esto? Porque es importante que ustedes sepan que cualquier tipo de accesorio que vayan a utilizarse para, llámese, cualquier tipo de marca, debe de tener estas características de control del esfuerzo eléctrico, porque si no, nosotros vamos a llevar a la falla a este tipo de cable por no tener un accesorio que controle el esfuerzo eléctrico cuando nosotros retiremos las capas del cable. Ahorita les voy a mostrar este video, que es un video muy didáctico para que podamos entender este fenómeno y podamos verlo de manera ya práctica. Por favor, indíqueme si se ve el video. Yo espero que sí. Se sigue viendo en mi pantalla. Aquí hago un pequeño paréntesis. Magali, ¿sí se ve el video? ¿Me puedes ayudar, por favor? O alguien que abra su micrófono nada más por este momento y me diga, ¿sí se ve el video? Sí se ve. Gracias. Vamos a continuar. Este es un video que se hizo en nuestro laboratorio en Alemania, que se encuentra en otro Brum. Aquí podemos ver el video donde se muestran 3 terminales. Vamos a ver el fenómeno que les había mencionado del control del esfuerzo eléctrico y el esfuerzo eléctrico que se ve en el cable cuando tiene la punta preparada. Esto se hizo en una fuente de tensión aplicada y se puede ver al fondo la fuente, la unidad de medición, el divisor y cómo llegan a las 3 terminales. Esta fuente llega hasta 350 kV, pero se hizo una prueba de tensión aplicada de 0 a 50 kV y se puso una cámara amplificada que se ve en la parte derecha de la imagen para poder ver este fenómeno. ¿Qué fue lo que se hizo? Se dejó continuar la prueba. Aquí podemos ver cómo están las 3 terminales conectadas al mismo potencial, como se ve en la parte de la izquierda, y del otro lado las terminales, las puntas expuestas para ver este fenómeno que se presenta con el control del esfuerzo eléctrico y cuando no se tiene ese control del esfuerzo eléctrico. Vamos a dejar continuar el video. La primera imagen que vamos a ver es un cable con la preparación y con el corte de la semiconductora, como se hace la preparación de la punta. La cámara pues se acerca a la parte donde está la semiconductora, que es donde debemos ver la parte del fenómeno, y se empieza a incrementar la tensión de 0 hasta 50 kV. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este video, en esta parte? Es ese fenómeno que les había mencionado, que se genera un pequeño aro alrededor de la semiconductora, esa pequeña descarga que está yendo hacia esa zona porque es la parte más cercana a la referencia de tierra que tiene. Ahí podemos ver, obviamente se oscurece el cuarto para que se pueda apreciar este fenómeno y esto es lo que nosotros obtenemos. Cuando nuestro cable solamente está preparado, se tiene una punta sin algún control de esfuerzo eléctrico y se conecta y se energiza, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre en la parte de la semiconductora. Si nosotros dejamos esto, a la larga, este fenómeno va a generar ozono, va a generar un desgaste, una degradación en el aislamiento que lo va a llevar coincidente a la falla. Y así es como se manifiesta este fenómeno. Es lo que nosotros podemos ver. La siguiente parte del experimento es donde tenemos una punta preparada, pero le colocamos una manga termo. Aquí podemos ver que es, perdón, puede resaltar tantito, es una manga termo MWTM, que es una manga termo para baja tensión, puede llegar hasta 600 volts.
cualquier persona dirá, es una manga de aislamiento, pero no es una de control de esfuerzos eléctricos. Ahora, ¿qué es el fenómeno que va a ocurrir en esta parte del control de esfuerzos? Vamos a verlo. Empieza la aplicación de la tensión, obviamente íbamos de 0 hasta 50 kV, se empieza a manifestar ahí un pequeño puntito, y si se dan cuenta empiezan a haber ahí ciertas descargas alrededor de esta manga, pero usted va a preguntar, oye, pero si se supone que es aislamiento, ¿no? Sí, pero es un aislamiento de baja tensión, no es un control de esfuerzos eléctricos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tan malo es dejar el cable expuesto con la semiconductora, como tan malo es colocarle un elemento que no es adecuado para poder controlar el esfuerzo eléctrico. Y esto va porque en algunas ocasiones hay personas que dicen, no, pues oye, ¿sabes qué? Necesitas, para darle mayor aislamiento ahí, colócale una cinta vulcanizada. En total, esta aguanta 69 kV o aguanta 35 kV. No, disculpen, pero no. El accesorio tiene los elementos necesarios para poder hacer la instalación y que no se requiera algo adicional para poder hacer la instalación. Ahí va otro mensaje. No le coloquemos elementos que no vengan indicados en el instructivo a la hora de hacer la instalación de cualquier tipo de accesorio. Y eso es solamente la recomendación. Si lo hablamos de manera general de cualquier fabricante, revisen el instructivo. Ahorita, como yo represento una marca, yo les digo, si el elemento no está indicado dentro del instructivo, ustedes no tienen por qué colocarle algo más. Oye, pero es que esta cinta aguanta 35 kV. No, porque el accesorio está probado con estos elementos. Si tú le colocas algo que no está diseñado para eso, puede ocurrir este mismo fenómeno, que puede ser peor de contraproducente que si no llevara ningún elemento para controlar el esfuerzo eléctrico. Ahora, si estuviéramos nuevamente en persona, ¿qué creen que vaya a pasar ahora que yo le coloque un control de esfuerzos, que en este caso es una manga de método de impedancia para controlar el esfuerzo eléctrico? Yo les preguntaría, ¿qué es lo que vamos a ver? Y yo esperaría que alguien me dijera, nada. Y en ese momento les iba a decir, correcto, no vamos a ver nada ahorita. ¿Por qué? Porque este elemento es para controlar el esfuerzo eléctrico en la zona de la semiconductora. Pero va a salir alguien, siempre hay alguien que sale en vivo y dice, esa terminal no está conectada. No está conectada, ok. Ahorita vamos a ver. Empieza a alejar el zoom y pues nos damos cuenta que la terminal sí está conectada porque todas las terminales estaban conectadas al mismo potencial. Entonces, es importante colocar elementos adecuados que controlen el esfuerzo eléctrico en nuestras preparaciones de cables. Es contraproducente colocar otros elementos que no vengan indicados en el instructivo porque nosotros pensemos que es algún elemento adicional para la parte del aislamiento o algo por el estilo. Entonces, es muy importante seguir las instrucciones y no colocar elementos que no nos indiquen. ¿Qué es lo que nosotros nos podemos encontrar como problemas de instalación, problemas de alguna falla? Los cortes en la semiconductora, lo que les había mencionado en un principio. Yo no puedo permitir que hayan estas protuberancias, chipotes, como nos quieren ustedes, malos cortes en la parte de la semiconductora. Ustedes ya vieron qué fenómeno se presenta en esa zona como para que yo pueda dejar este tipo de cortes o que yo deje aquí pequeños huecos sobre la parte de la semiconductora. Y ustedes me van a decir, pues es que eso cualquier persona que haga instalación de accesorios lo debe de saber. No podemos obviar las cosas. Me ha tocado revisar accesorios que me dicen, oye, ¿sabes qué? Esta porquería no sirve. Mira, falló. Ok, vamos a verla. Se abre el accesorio y nos damos cuenta, uy, mira, aquí hiciste este corte. Oye, y esta cinta no la debe de llevar el accesorio.
y vemos ese tipo de cinta como cinta de vinil, cinta vulcanizada, y entonces yo les muestro el video diciéndoles tanto producente es como que tú no le pongas nada de control de esfuerzos, como colocarle elementos que no sean adecuados para controlar el esfuerzo eléctrico. Otra cosa, mala limpieza. Les mencioné en un principio, debemos de tener en cuenta que se debe de realizar una limpieza adecuada a la parte del aislamiento. Entonces, cuando existe una limpieza pobre, quedan residuos de semiconductora. Estos residuos no son ocasionados por el accesorio. El accesorio no tiene elementos que dejen este tipo de cosas. Esto es porque no se hizo una buena limpieza, no se hizo una buena preparación y se quedan residuos de carbono, residuos de semiconductora, que esto va a llevar a una descarga sobre el aislamiento y lo va a llevar a una falla. Entonces, por eso es que son fallas comunes que se puede encontrar uno por negligencia. Todo esto es mala preparación, que representa casi el 50% de las fallas. Otra cosa, cortes indebidos, elementos que no van dentro de lo que les hemos mencionado, elementos que no van dentro de la preparación de la terminal. Aquí se pueden ver cómo existe una carbonización en el aislamiento, se puede ver es un aislamiento en EPR, cuando también los elementos no fueron colocados de manera adecuada sobre la parte de la semiconductora, ese escalón. Esos elementos te los indica el instructivo que debes de colocarlos a cierta distancia, a cierta longitud. Yo, a pesar de que tenga más de 15 años en el sector eléctrico, 20 años haciendo instalaciones de ese tipo de accesorios, yo tenga memorizado el instructivo en mi mente, yo los invito siempre a que ustedes deben de revisar el instructivo. Nosotros somos una empresa que estamos avanzando y estamos mejorando nuestros accesorios, estamos mejorando también el tiempo de instalación y ustedes puede ser que en un momento se encuentren, oye, ¿sabes qué? Se espanten y encuentren una caja que ahora ya no son 3 tubos, sino son 2 tubos los que vienen. Y en ese momento entra en pánico, o bueno, ¿sabes qué? Hay que hablarle al fabricante, oye, ¿sabes qué? Yo llevo 5 años recibiendo una terminal que tiene 3 tubos, pero ahorita me está llegando con 2 tubos. Me falta uno. ¿Puedes revisar el instructivo? Revisa el instructivo. ¿Qué es lo que te indica? No, dice el instructivo que son 2 tubos. Entonces, si te das cuenta, hay un tubo, por ejemplo, hay un tubo que tiene la pared más gruesa o tiene 2 elementos. Ah, sí. Ok. Entonces, ese es el accesorio que tú tienes que instalar de acuerdo al instructivo que tú tienes. Ah, ok. Y entonces ya la gente está más tranquila y procede con la parte de la instalación. Pero si ustedes se ponen exigentes, ¿qué es lo que pensarían de esa persona? Pues que no leyó el instructivo. Y entonces nuevamente les hago yo la invitación a que ustedes lean el instructivo, verifiquen que ese sea el accesorio que ustedes van a instalar. Entonces con esto podemos ahorrarnos esos pánicos, esos retrasos por querer buscar, oye, ¿sabes qué, Pedro? Nada más corrobórame. Está bien, si ustedes quieren estar 100% seguros, porque tal vez como buenos ingenieros son escépticos y siempre están cuestionando las cosas, hablen por teléfono con el fabricante. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo 5 años recibiendo un accesorio con estos 3 tubos y ahorita me llegaron de 2. Ya revisé el instructivo y efectivamente vienen solamente 2 tubos. Solamente quiero corroborar contigo que es efectivamente, sí, ¿sabes qué? Ya se cambió el diseño, mantiene las mismas características operativas, eléctricas y mecánicas. Siéntete tranquilo de hacer la instalación con ese accesorio de acuerdo a lo que te dice el instructivo. Muchísimas gracias. Ok, enterado, como ustedes quieran. Entonces ya todos estamos más tranquilos, estamos más contentos y mantenemos siempre nuestra confiabilidad. Pero es importante seguir este tipo de cosas, leer el instructivo. Otro tipo de fallas que puede haber. Nosotros cortes sobre la semiconductora, no se tienen los cortes adecuados. Y una de las cosas que yo les mencionaba al principio, nosotros cuando hacemos la instalación de este tipo de accesorios, se hace las pruebas para poder verificar los accesorios. Pero también me ha tocado donde me llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tu accesorio falló. Y hay gente o la usuaria, cuando sí está consciente,
y me dice, oye, ¿sabes qué? Solamente quiero que verifiques que el accesorio fue el que falló porque tengo problemas, ya que es la tercera vez que yo cambio los accesorios de 3 diferentes marcas y me están fallando. Entonces ya hay un problema que hay dentro de la red. Y una de las cosas comunes que pasan es que luego la parte de los apantallamientos son las que vuelan primero. Esta parte donde se hace la conexión de las tierras o la continuidad de la pantalla de alambres en un empalme se vuelve susceptible y ya por cuestiones de corrientes o diseños, ya sea del cable o de la misma red, hace que falle el accesorio y no necesariamente que haya fallado por algo interno, que haya sido una mala preparación. Entonces también se puede dar el caso. Eso me ha tocado verlo, revisar esos empalmes y verificar que efectivamente pues se hace una revisión de las tierras, que tal vez se necesita hacer transposición, a pesar de que es media tensión, se necesita hacer transposición de tierras. Al menos aquí en México no es algo que se acostumbra a hacer. Yo he platicado con otros colegas de Centroamérica, donde sí, dicen ellos, sí, en la parte de renovables eso es algo ya que se está haciendo de uso común para poder evitar estos efectos. Entonces, que no sea para ustedes tal vez descabellados tomar en consideración eso por cuestiones de la misma red. Y que estos fenómenos suceden, sí, también pasan, que no nada más necesariamente falle el accesorio, sino sea parte de una falla en la red. Otra cosa, pues la preparación, les había mencionado, si yo esto, al menos, al menos, yo les diría, ¿saben qué? Agarren otra punta, córtenla y vuelvan a preparar el cable. Esto no lo lijen, no intenten lijarlo. Lo que les había mencionado en un principio, si ustedes pueden evitar el lijado del aislamiento del cable, evitémoslo. ¿Sí? Esto, ustedes dicen, oye, pero es que es obvio, es negligente. ¿No? Pues puede pasar, porque se ha visto. Y no está de más recordarlo. Ya no podemos obviar cosas, no podemos obviar nada. ¿Sí? O sea, tenemos que trabajar con cosas, con evidencias, con experiencias, pero no podemos obviar las cosas, ¿sí? Entonces, esto no se puede permitir, no podemos rayar, no podemos permitir que se haga, no podemos permitir que hagamos una terminal así, no podemos permitir que alguien haga una terminal con estas características. Una terminal, un empalme, un codo, lo que ustedes quieran. No se puede, se deben de evitar esta clase de cosas. Algo muy característico en una falla, cuando no existe un control de esfuerzos eléctricos en un accesorio y este accesorio falló, es este fenómeno que se ve aquí, esta apariencia. Pareciera que se hace un hueco y eso quiere decir que esto no tuvo un control del esfuerzo eléctrico. Si se dan cuenta, el aislamiento se ve aquí y la semiconductora por acá y tal vez esta persona que hizo la preparación no cubrió la parte de la semiconductora, los elementos no los colocó de manera adecuada y ocurre este fenómeno que es así como si fuera un pequeño balazo, una abertura, y ahí fue donde se fue la descarga, perforó el aislamiento hasta llevar a la ruptura del mismo y la falla del accesorio, del sistema, del cable, y se quedó energizada todas 2 colonias, perdón, se quedó desenergizada todas 2 colonias por este tipo de cosas. Esto es algo muy característico. Cuando vemos este tipo de falla, muy probablemente es porque no se colocó el control del esfuerzo eléctrico en el cable. Podría apostar que eso fue lo que pasó, porque la mayoría de las veces que he visto este tipo de fallas, este es lo que nosotros vemos cuando no se colocan los elementos adecuados, cuando no se colocan esos elementos adecuados en el lugar adecuado, de acuerdo a las dimensiones que se te indica en el instructivo. Eso es algo muy, pero muy común cuando existe esa falla. Y esto es una mala mano de obra. No es algo que a primera instancia ve, el accesorio falló, ¿no? Hablen del fabricante, que venga a dar una explicación. Necesitamos hacer un peritaje, necesitamos hacer, y pues tristemente se hace el estudio, se hace la averiguación y nos damos cuenta de esta clase de cosas y pues desafortunadamente se tiene que voltear a ver al instalador. Y entonces, instalador, ¿usted siguió el instructivo? No, que sí.
que yo recuerde, a usted nunca se le dio un entrenamiento. No, pues es que yo llevo 10, 15 años haciendo este tipo de instalaciones. Bueno, entonces lo que se hace es un refrescamiento o un entrenamiento con las personas que hagan este tipo de instalación para poder evaluar y ver cuáles son estos puntos de falla y dar todo este tipo de tips como los que estamos dando ahorita para poder hacer una buena instalación. Esto tampoco se puede permitir, a pesar que este mástic amarillo es característico de algunos de nuestros productos, porque es un mástic que controla el esfuerzo eléctrico. A pesar de que este mástic está aquí, no se tuvo la preparación adecuada porque quedan estos residuos de semiconductora sobre el aislamiento y esto va a llevar a esto otro de acá. Así que es muy importante que sigamos todas estas recomendaciones que les he estado dando a lo largo de lo que va la presentación para que ustedes no se vean en la necesidad de estar en este tipo de situaciones cuando veamos algo como por el estilo. Esto es algo muy característico de una falla, nuevamente les repito, cuando no hay un control del esfuerzo eléctrico, cuando estos controles del esfuerzo eléctrico no se colocaron en donde deben de ir posicionados. Otro fenómeno que podemos ver cuando el control de esfuerzos eléctricos no está desplazado, no está presente, tal vez se desplazó, tal vez no se colocó. Esto es lo que nosotros podemos ver. Podemos ver degradación del aislamiento. Y desafortunadamente, no existe algo como un método de prueba que te pueda indicar esa terminal por las características que tiene, ya sea de descargas parciales, a los tantos picocoulombos, nosotros determinamos que esa terminal no va a pasar de 15 días. Esas terminales fueron probadas con las pruebas, tensión aplicada, resistencia a aislamiento, descargas parciales, equipo resonante, que la cubierta, lo que ustedes, porque a veces inventamos pruebas para poder determinar, o cámara termográfica, cosas como esas o pruebas estandarizadas para poner en marcha el equipo a veces no son suficientes para poder determinar que esta terminal en 8 días, en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 6 años vayan a fallar o este empalme o este codo vayan a fallar en cierto tiempo. A veces me mandan a mí, oye, ¿sabes qué? Me mandan las cámaras, oye, mira, tengo estos valores de cámara termográfica, ¿no? Y hay una que tiene 60, otra tiene 50, otra tiene 80, otra tiene 75. Y oye, ¿qué me puedes explicar? Pues que las terminales están operando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el cable está para soportarte hasta 90 grados centígrados de operación continua. Entonces las terminales están operando. No, pero es que te tiene más temperatura, va a fallar. Desafortunadamente no estoy de acuerdo contigo porque están dentro de los parámetros. Como les había mencionado, no existe una prueba ahorita al momento que te pueda determinar en cuánto tiempo pueda fallar esa terminal. Nuevamente les digo, yo he visto terminales que nos llegan, oye, ¿cuánto tiempo tiene esta terminal que la instalan? No, pues tiene 6 años. Oye, esa terminal tiene, pues tiene 8 días que la instalamos, ¿no? Pues esa terminal tiene 5, esa terminal tiene 10 años y me está fallando, ¿no? Entonces, hay que averiguar por qué fue que pasó eso. Pero desafortunadamente uno va a saberlo hasta que abra la terminal y se dé cuenta de qué es lo que pasó en la parte interna de ella. Y la única manera que se puede saber es abriéndola y viendo cuál fue la falla, la causa de la falla. ¿Sí? Nuevamente repito, no hay una prueba como tal, porque hay, insisto, les hacen prueba de descargas parciales, les hacen prueba de tensión aplicada, resistencia a aislamiento, Megger, y pasan, pero a los 15 días fallan, al año, a los 2 años fallan. Entonces, no hay algo que pueda darnos la certidumbre que, como les mencionaba, la cámara termográfica, como para determinar cuándo va a fallar estos accesorios. Aquí podemos ver otro tipo de accesorios que pues no tiene ese control de esfuerzos eléctricos y se ve esta pequeña degradación alrededor de la cubierta de la terminal en este caso, ¿no? Entonces, son cosas que uno va viendo conforme va pasando la experiencia, que se va encontrando en campo y que va viendo distintos tipos de fenómenos o fenómenos ya repetitivos porque ya se sabe cuál es el patrón, al menos de ese tipo de fallas, que coinciden con una mala preparación
de estas terminales. Vamos a finalizar dando otros tipos de recomendaciones de instalación y vamos a utilizar de ejemplo esta instalación de una terminal termocontráctil. Nuevamente, tenemos que revisar el instructivo. Tenemos que verificar que dentro de este kit vengan todos los elementos que nos indica el instructivo. Si dentro del kit no vienen todos esos elementos que te dice el instructivo, tienen que comunicarse con el distribuidor o ya sea con nosotros directamente para que podamos apoyarlos. ¿Sí? Pero, porque me ha tocado a mí también que me hablan, oye, ¿sabes qué, Pedro? Necesitamos una manga para este empalme y sí, ok, sí, el tiempo de entrega es de un mes, ¿no? O ¿sabes qué? Sí, mi distribuidor la tiene, pero se va a tardar yo creo que unos 3 días en enviártela. No, es que ya tengo yo la zanja abierta. Pues, no, bueno, ¿qué pasó? No venía. No, es que no venía. Nosotros también, como les había dicho, de 1000 terminales, 1000 empalmes, uno que se nos vaya y coincidió que, bueno, agarra otra de la otra caja y no, pues ¿sabes qué? Es que fue el último, ¿no? Y necesitamos cerrar la zanja, ¿no? Verifiquemos. Vamos a tomarnos 5 minutos para poder verificar esto y tener elementos para poder tomar decisiones, ¿no? Rápido. Yo sé a veces que luego lo dejamos a lo último, pero a pesar de, bueno, estos tanto como tips, yo estaba esperando que a mí me dijeran, bueno, para evitar descargas parciales necesito hacer esto. Sí, pero a veces este tipo de errores nos llevan a cometer otros tipos de errores que pueden ser más contraproducentes para nosotros a futuro. Otra cosa que también se debe de considerar, cuando yo tengo mi terminal, mi empalme, y yo voy a hacer la instalación de una zapata de compresión o un conector de compresión, o también una zapata de compresión para un codo, si este es de compresión y es bimetálico o de aluminio, yo debo de considerar cierta holgura o cierta longitud adicional a lo que mide el barril de este conector o de esta zapata. Y hago nuevamente hincapié que esto solamente es para cuando el conector o la zapata sea de aluminio y sea de compresión. Si este conector o zapata es de cobre, no se debe de considerar esta longitud adicional que te piden algunos instructivos de instalación, porque a veces algunos instructivos de instalación te lo mencionan y otros no. Hablo de manera general. ¿Sí? En los nuestros sí te indica que debes de llevar esta tolerancia. Y nuevamente repito, conectores o zapatas que son de compresión de aluminio bimetálicas. Si esta es de cobre, esta tolerancia no se debe de considerar. Si la zapata o el conector es mecánico, esta adicional o tolerancia no se debe de considerar. Y esto yo lo comento porque también me he topado con gente que dice, no, es que nosotros siempre le dejamos esto, aunque sea de cobre, porque nosotros ya tenemos la medida pero para cobre no se considera. ¿Por qué? Porque no hay un desplazamiento completo del material como lo hay en uno de aluminio. Cuando nosotros hacemos la compresión, de la zapata, cuando es de aluminio, el material va a tener a desplazarse y va a querer llegar a la parte de la pared del aislamiento. Cuando es de cobre, como no es tanto material, el desplazamiento es casi mínimo. Entonces, no se necesita hacer esta dimensión adicional para cuando sea cobre. Y si es mecánico, tampoco se tiene que hacer porque no hay desplazamiento, solamente hay el degollamiento de los tornillos, lo vamos a ver más adelante, y entonces no hay desplazamiento de este material y no se debe de considerar. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta es verificar cuál es el tipo de pantalla que tiene nuestro cable. Hace rato les mencionaba, pues puede ser pantalla de alambres, pantalla de cintas, combinación de las mismas. En algunas ocasiones hay cables que tienen pantalla de plomo o pantalla de aluminio. ¿Por qué? Porque con base a eso es que yo voy a determinar cuáles son las longitudes que yo voy a cortar de mi cable y cuál es la preparación que yo tengo que hacer
porque la preparación no es la misma. Si es cintas o si son alambres o si es una pantalla de plomo. Las preparaciones son distintas. Hemos estado hablando de la preparación del cable que se debe de hacer de manera adecuada, de manera con herramienta adecuada. Se tiene la punta preparada y para la parte cuando se requiere un conector o una zapata de compresión, la compresión siempre tiene que ser, si es el caso de la zapata, es de la parte del ojillo hacia adentro, siempre. Siempre se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el material se va a desplazar y nuevamente les repito, cuando se debe de utilizar esta longitud adicional que les había mencionado, solamente es para las zapatas o conectores que son de aluminio o bimetálico. Y si tenemos un conector, se tiene que hacer del centro hacia los extremos. Ahora, que si yo tengo una zapata o un conector mecánico, debe de llevar una secuencia de degollamiento de los tornillos. Empiezo con los extremos y termino con los centrales. Es importante que siempre una terminal deba de llevar barreras contra la humedad en la parte superior o en la parte inferior. Es importante colocarlas. Si esta terminal puede ser que las tenga integradas, se verifican. Oye, esta terminal no veo que tenga unos mástic para la parte superior. Ah, tranquilo. La terminal, dentro del cuerpo de la terminal ya viene incluido esa barrera en la parte superior o en la parte inferior, dependiendo cuál sea el diseño. Nuevamente, la parte de la limpieza se tiene que hacer solamente en la parte del aislamiento. Ahora, existen técnicas que pueden utilizar ustedes para hacer la limpieza. De preferencia, al menos una técnica que yo siempre les menciono, y lo vamos a ver cuando tengamos oportunidad de hacer instalación, porque vamos a hacer, dentro de la serie de webinars, vamos a hacer webinars con la cámara prendida, donde vamos a hacer instalación en ese momento de los accesorios. Y vamos a ver esas técnicas de limpieza, donde comenzamos desde la parte del aislamiento en la parte superior donde está la zapata y nos deslizamos hasta llegar a la semiconductora sin regresarnos. Hay personas, lo vamos a platicar y lo vamos a ver cuando tengamos la práctica en vivo. Recordemos que si hay un elemento que se deban instalar de acuerdo a lo que te indica el instructivo, es lo que tenemos nosotros que aplicar. Si no hay otros elementos que no te indiquen el instructivo, no tenemos que aplicar, a pesar que estos sean, no, pues es que para darle más aislamiento o para cubrir y sellar más en la parte superior o en la inferior, evitemos esa clase de cosas. Desafortunadamente aquí para la parte de la instalación, si no son los cortes, no innovemos para poder hacer la instalación de los accesorios. Otra cosa, si nuestro accesorio utiliza alguna flama, algún elemento de calor, nosotros vamos a utilizar sopletes de gas de boquilla ancha y siempre los instructivos te indican hacia dónde tienes que hacer la termocontracción. En este caso, si se dan cuenta, te indica que tiene que ser desde este extremo hacia adelante. Algunos instructivos te indican que tiene que empezar desde el centro o desde la parte superior, pero eso el instructivo te lo indica cómo lo tienes que hacer. Nuevamente, el repaso de los elementos que se tienen que utilizar, no poner elementos adicionales que no vean el instructivo, pues presentar la parte de los accesorios que se van a ir utilizando, cómo se va a hacer la termocontracción, cuál va a ser el acabado final que va a tener, elementos de sellado en la parte inferior también es algo muy importante para poder evitar el ingreso de humedad por capilaridad, ya sea que se utilicen los alambres de la pantalla o se utilicen unas trencillas en el caso de cables que sean de cinta. Es muy importante colocar los elementos que vienen integrados dentro del kit y no adicionales. A pesar, esto ya está probado y está diseñado para utilizar estos elementos para poder evitar este ingreso de humedad. Si nosotros queremos ponerles más que no vengan dentro del instructivo, una de dos, puede ser que esto lo engrose y ya no sea capaz de entrar los tubos, o que sean elementos que no estén probados y no sean compatibles con los demás accesorios de la instalación.
Recordemos siempre la parte de la limpieza. Antes de hacer la preparación completa y retirar las capas del cable, pues tenemos que hacer una limpieza de la cubierta, que esta sí puede ser con cualquier tipo de elementos que ustedes quieran o tengan a la mano. Lo que yo les había mencionado de la limpieza del aislamiento, eso sí tiene que ser puntual con lo que es solventes y eléctricos o alcohol isopropílico. Y nuevamente recordarles que la parte de la termocontracción en este caso, si es un elemento contráctil en frío, pues ahí te va a indicar desde dónde tienes que aplicar ese elemento contráctil en frío, o si es un codo, que tengas que empujarlo con cierta lubricación, con ciertos cuidados que tú tienes que hacer, porque tal vez tú tienes que colocarle algunos elementos sobre el conductor para que unas bolsitas, por ejemplo, que vienen dentro de los kits de los codos, al menos en nuestros accesorios, para poder evitar que el cono de control de esfuerzos, que son elementos premoldeados, se dañen con el conductor en la parte interna. Y pues finalizar con la parte de la instalación, de acuerdo a lo que te indica el instructivo, con los ciertos cuidados que se deben de tener, y terminar lo que es la parte de la instalación. Con esto damos por terminada la presentación del día de hoy. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí les dejo de todas maneras yo mi correo para que si ustedes tienen alguna necesidad que los atendamos de manera puntual, alguna solicitud, alguna recomendación que ustedes requieran, alguna información técnica adicional acerca de alguno de nuestros productos o alguna necesidad que ustedes tengan, se puedan poner en contacto conmigo. Si es algo técnico, yo los puedo atender de manera personal. Si es algo desde el punto de vista comercial, yo los canalizaría con alguno de mis compañeros para que podamos atenderlos de manera oportuna. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Dice, el condensado que se forma dentro de los cables XLP forma un daño a futuro, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con la parte de humedad puede dañar desde el punto de vista del cable y el accesorio. Esto también esto también ocurre porque a los cables no se les pone alguna barrera. Todos los cables están diseñados para tener barreras longitudinales con respecto a la humedad. En medio de los conductores se ponen bloqueadores para poder evitar el ingreso de agua longitudinal, y algunos cables helicoidalmente para barreras transversales se le colocan cintas bloqueadoras. Eso se me olvidó mencionarlo en la parte del cable. Algunos cables, si es para uso húmedo, llevan unas cintas bloqueadoras de color blanco o de color negro sobre la semiconductora que evitan el ingreso de humedad, y estas actúan como si fueran un pañal, y entonces gelatinizan esa humedad y la detienen en ese momento. Pero si nosotros tenemos almacenados cables, o quien haya visto cómo llegan los carretes, sabrán que los cables en los extremos llevan unas puntas en las cuales llevan un capuchón. Ese capuchón siempre lo deben de tener. ¿Por qué? Porque evitan que entre la humedad lo menos posible. Ya saben que la humedad es, ya quería decir un chiste, pero no quiero ofender a nadie. La humedad se mete por todas partes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y se puede considerar un daño a futuro? Por supuesto, porque la humedad es conductora, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros tengamos almacenados nuestros cables, que tengan ese capuchón. Hay mucha gente que les corta aproximadamente 1 metro, 1,5 metros cuando van a hacer una preparación de la punta, para poder evitar que el cable tenga esa humedad, porque ya tal vez se dejó ahí almacenado por cierto tiempo. ¿Con equipos ultrasónicos es posible detectar fallas? Sí, sí es posible. Yo estuve en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, se utilizaban diferentes tipos de métodos para poder hacer la detección de descargas parciales, que estas por consiguiente ya si eran algo muy severas, pues tal vez iban a llevar a la falla de ciertos equipos. En ese caso pues eran transformadores, eran boquillas, donde probaban desde el tap capacitivo, boquillas de transformadores de potencia, pero como tal los accesorios
Se puede ser ya que se le haga una prueba, no podríamos determinar en cuánto tiempo va a fallar este equipo. O sea, ¿se puede utilizar como métodos experimentales? Muy posiblemente sí. Tal vez existan algunos empresas que hagan ese tipo de métodos, pero nuevamente no son métodos que sean completamente comprobados como para que se pueda detectar en cuánto tiempo va a fallar ese accesorio. Les he mencionado, ha habido casos donde aún así se hacen todas las pruebas en marcha, el accesorio está operando en óptimas condiciones y a los 2 años falla. Y se dan cuenta que sí fue una falla por una mala instalación, pero a veces el accesorio está tan bien diseñado o es tan resistente que todavía mitiga ese tipo de errores que se cometieron en la instalación y todavía siguen operando. Dice, ok, vamos a ver aquí, con los equipos es posible, ok, ya contestamos esa. ¿Cuáles serían las curvaturas máximas o doblez que se pueden dejar en los registros de media tensión? Eso usted lo debe determinar de acuerdo a la NOM 001, que es donde te indica cuáles son esos dobleces. Al menos los cables, los fabricantes de cables te dicen que el radio de curvatura mínimo no debe de ser 12 veces el diámetro sobre el conductor, perdón, sobre el cable completo. O sea, debe de ser 12 veces lo que mide diámetro total del cable. Algunos te dicen 12, algunos te dicen 15, algunos te dicen 20 para verse más conservadores, pero eso se debe de verificar con el fabricante del cable, ¿sí? Para ver cuáles son esos ese radio de curvatura que se debe de considerar para los cables. Ahora, al menos los empalmes, en el caso de los registros, se pueden doblar completamente así casi a 90 grados y no pierden sus propiedades, pero estamos violando la parte de este radio mínimo de curvatura que les había mencionado, ¿no? Que eso se tiene que verificar con el fabricante del cable para que les dé exactamente para ese cable cuál es el radio mínimo de curvatura. Nosotros tenemos aquí el ingeniero Ricardo Jiménez nos dice muchas gracias por su comentario, primero que nada, y nosotros recomendamos, nosotros con nuestros distribuidores, la herramienta que utilizamos para la preparación de las puntas, es la herramienta es de la marca Alroc, al menos eso es la que nosotros estamos también promocionando. En un futuro ya la vamos a tener para promocionar, pero se puede acercar a un otro distribuidor que tenga ese tipo de herramienta. Ahora sí que a título personal es la herramienta que reúne más las características para poder hacer un corte más preciso. Hay otras herramientas, otras marcas que se utilizan, pero utilizan dos herramientas, una para cortar la cubierta y el aislamiento y otra para la semiconductora, por ejemplo la de Speed Systems, pero la de Alroc es la que con una sola herramienta pudieras hacer más los cortes. Aparte, esta otra herramienta te permite hacer el chaflán para poder hacer el desbaste cuando quieres instalar un accesorio premoldeado, llámese un codo. Entonces, con esta misma herramienta puedes hacer ese corte y aparte el corte de la semiconductora no lo hace completamente recto, sino lo hace en diagonal. Esto para evitar que tú perfores el aislamiento y estés más seguro de hacer la preparación. Entonces, eso podríamos recomendar. Muchísimas gracias con ese comentario. Ingeniero Luis Martín Tobar menciona esto, es importante y era algo que nos preguntaban en la sesión anterior. Comenta, en lo personal tengo 25 años instalando estos equipos y para mí la terminal termocontráctil Raiken es la mejor, nunca me falló ninguna, es más tardada, pero vale la pena. Es una de las cosas que yo les mencionaba en la sesión anterior. Hablando de terminales o empalmes, en los codos no todos son cuerpos premoldeados. Entonces, no hay una opción que haya como en termo. No tenemos el codo premoldeado. Pero en las terminales y en los empalmes, cuando nosotros nos preguntan, ¿qué nos recomiendas? ¿Contráctil en frío o termocontráctil? Nosotros decimos siempre termocontráctil.
¿Por qué? Por sus características de robustez en cuestiones del aislamiento y en cuestiones de cuestiones mecánicas. Ahorita aquí ya alguien externo en mi compañía da fe y legalidad de esto, donde menciona que es más tardado. ¿Por qué? Porque tú necesitas calentar. Pero si tú no tienes la opción de utilizar fuego en la instalación, pues te vas sobre la tecnología contráctil en frío. Pero por estas mismas características que les he mencionado y mencioné en la sesión anterior, de la robustez, aparte que esas terminales no caducan, una terminal contráctil en frío, porque es premoldeada y expandida, tienen al menos 2 años de caducidad. Y esto perjudica al menos a la parte de distribución o que yo los tenga en almacén por cualquier incidencia que yo tenga. Y no es la primera persona que me dice eso, ajena a mi compañía. He escuchado otras partes en donde vamos a hacer instalación y siempre nos dicen, su empalme o su terminal termo nos gusta más porque es más robusta, tiene mayores propiedades eléctricas y la parte mecánica también son muy duraderas. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Martín, por su comentario. Recordarles que vamos a tener otras sesiones de webinars, ya hablando también de productos puntuales desde el punto de vista teórico, y en la siguiente sesión vamos a hacer instalación de esos productos en vivo. No va a ser nada más suficiente ponerles un video, sino en ese momento vamos a hacer la instalación y nuevamente hacer todas estas recomendaciones que hemos estado comentando, puntuales para cada uno de los accesorios. Muchas gracias, Pedro. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a ti, Connectivity, y al ingeniero Pedro Muñoz por esta interesante conferencia, así como su valiosa contribución al gremio electromecánico. Agradecemos también la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Gracias nuevamente por su preferencia. Tengan una maravillosa tarde.